En este siguiente bloque vamos a centrarnos en la acción clave 2, concretamente en las asociaciones de cooperación. Y cuando hablamos de acción clave 2, estamos hablando de una acción catalizadora de innovación en las instituciones de educación superior y que impacta tanto en las prácticas como en las estrategias de todas las instituciones que se ven involucradas en un proyecto de estas características. Para conocer en qué consisten este tipo de proyectos, vamos a comenzar dando un marco teórico, ¿no? Conociendo en qué consisten las asociaciones de cooperación. Nos acercaremos también al tipo de prioridades dentro del programa Erasmus+, continuaremos conociendo los criterios de admisibilidad y finalizaremos con las claves para el diseño de un proyecto y conociendo cuáles son los criterios de concesión. No hay nada mejor que el reflejo del testimonio de beneficiarios que han participado en la acción para realmente demostrar la autenticidad de lo que hoy os vamos a contar aquí sobre este tipo de proyectos. Y si os fijáis en los 3 testimonios que hemos querido recoger aquí, además testimonios que vienen de diferentes instituciones y de distintos perfiles, vemos que hay muchas ideas que coinciden, ¿no? Y es que se promueve la innovación, se trabaja hacia la excelencia y se permite crear sinergias cuando se trabaja con un proyecto dentro de asociaciones de cooperación. Y es que precisamente trabajar con asociaciones de cooperación lo que nos va a permitir a nuestra institución es ampliar las redes con las que ya estamos trabajando y además reforzar las que ya tenemos presentes. Este trabajo en equipo, este trabajo de cooperación, lo que va a repercutir es que la capacidad operativa de las instituciones se ve incrementada para trabajar a nivel transnacional. Esto, lógicamente, de manera, pues inexorable, ¿no? Lleva a un impulso de la internacionalización de las prácticas de nuestra institución, fomentando, por supuesto, la cooperación a nivel europeo, porque sabéis que las asociaciones de cooperación se basan en el contexto europeo. Y además, bueno, pues con este tipo de proyectos vamos a mejorar la calidad y la pertinencia de las actividades que ya estemos llevando a cabo y podremos intercambiar y desarrollar prácticas nuevas o prácticas innovadoras. Y Nuria os contará cómo esto se puede hacer realidad, ¿no? en una institución concreta. En definitiva, ¿qué se consigue con las asociaciones de cooperación? Pues impactar de manera muy notable en el fortalecimiento transnacional de todas las instituciones que participan en una asociación. Las prioridades. Cuando hablamos de prioridades ya las conocéis todos vosotros porque son las que iniciamos en 2021 y continúan en 2024, pero en las asociaciones de cooperación la elección de una prioridad u otra se va a convertir en la columna vertebral del proyecto en el que estemos trabajando. ¿Cuáles son estas prioridades? Bueno, pues tenemos la prioridad de inclusión, la prioridad de digitalización, la prioridad de lucha contra el cambio climático, o la que nos acaban de presentar, de participación en la vida democrática. Además de estas prioridades horizontales, el trabajo con una asociación de cooperación va a permitir trabajar sobre otro tipo de ejes mucho más amplios y que seguro que coinciden con las prácticas habituales de vuestras instituciones. Hablamos de la promoción, por ejemplo, de sistemas de educación superior interconectados o de la creación de sistemas de educación superior que sean más inclusivos. También podemos trabajar hacia la estimulación de las prácticas de aprendizaje y de enseñanza que sean más innovadoras o apoyar capacidades digitales y ecológicas dentro del ámbito de la educación superior. Otra de estas prioridades específicas con las que podemos trabajar dentro de un proyecto de asociaciones de cooperación es trabajar impulsando y desarrollando las disciplinas STEM o en español la CETIAM, ¿no? Fomentando la participación de las mujeres. Y, bueno, pues apoyar las capacidades de innovación y emprendimiento de los estudiantes y, por supuesto, apoyar a instituciones de educación superior en cooperación con sus homólogos ucranianos para responder a la guerra de Ucrania. Y esta prioridad continúa con respecto a la antigua convocatoria de 2023. Hemos seleccionado algunos proyectos para que veáis cómo este tipo de prioridades, ¿no? se transforman en proyectos concretos. Y en este primer proyecto, que está liderado por la Universidad de Pablo Olavide, se han seleccionado como prioridades 3 en concreto. Una horizontal, ahí vemos la inclusión, pero luego además han seleccionado la prioridad horizontal de crear sistemas de educación
inclusivos, que va íntimamente ligado con la prioridad horizontal, pero además apoyar las capacidades digitales. Vemos que en este tipo de asociación ha sido posible componer un consorcio, una asociación muy diversa, y en ella vamos a contar con asociaciones, con distintos institutos, que pueden ser de otros niveles educativos distintos, pymes y, bueno, pues universidades en sí. ¿En qué va a trabajar este proyecto? Pues vemos que los objetivos van a ir íntimamente ligados con los proyectos finales que se van a trabajar en la asociación. Pues, por ejemplo, un programa online, una metodología para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual, elaborar un conjunto de recomendaciones para los responsables de política universitaria. Y, por otro lado, hemos seleccionado un proyecto que veis que va a ser completamente distinto porque se ha decidido trabajar con la prioridad horizontal de medio ambiente y la promoción de sistemas de educación superior interconectados y la creación de sistemas de educación superior inclusivos. Aquí vemos una asociación que podría ser un poco más uniforme, digamos, porque en su mayoría está compuesta por universidades. Es un proyecto que está liderado por la Universidad de Almería y cuyos objetivos es trabajar principalmente en la sostenibilidad dentro de la institución educativa. ¿Por qué hemos seleccionado estos dos proyectos? Bueno, pues hemos podido seleccionar estos dos proyectos, entre otras muchos que tenemos ahora mismo en marcha dentro de la Agencia Nacional. Pero estos dos son una buena, son un buen ejemplo para demostrar que la variedad de temáticas que se pueden trabajar dentro de un proyecto de asociaciones de cooperación, bueno, pues es muy amplio y, por lo tanto, los proyectos de asociaciones de cooperación son proyectos que se pueden adaptar perfectamente a las realidades de cada una de vuestras instituciones. Vamos a conocer los criterios de admisibilidad y digamos que hablar de criterios de admisibilidad es hacer una fotografía de esos requerimientos mínimos que han de cumplirse para presentar una propuesta de asociaciones de cooperación. ¿Quién puede presentar esta solicitud? Bueno, pues cualquier organización participante establecida dentro de un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país asociado al programa. José Manuel os ha adelantado una de las novedades. Para presentar un proyecto de asociaciones es necesario contar con una antigüedad mínima de 2 años. ¿Qué tipo de organizaciones puede participar? Cualquiera, y ya lo hemos visto en los ejemplos que hemos presentado, cualquier tipo de organización pública o privada, a excepción de aquellas que estén situadas en la región 2 y 4, en los países concretamente de Bielorrusia y la Federación de Rusia. Es necesario contar con una participación mínima de 3 organizaciones de 3 Estados miembros para que la asociación tenga razón de ser. Se pueden contar también con miembros asociados y estos, digamos, que son otro tipo de instituciones que pueden colaborar dentro de nuestro proyecto, pero que no van a ser socios de pleno derecho, ¿no? O sea, que pueden colaborar con nosotros en actividades puntuales. Las actividades, ahora veremos qué tipo de actividades pueden desarrollarse, pueden estar situadas en los países de las organizaciones participantes, es decir, de los países que participen dentro de la institución, del proyecto. En cuanto a las prioridades, es requisito obligatorio abordar al menos una prioridad horizontal o bien una prioridad específica. Y estos proyectos deben tener una duración entre 12 y 36 meses y es necesario presentar una única solicitud por consorcio o por asociación en una única agencia nacional y en vuestro caso, si decidís ser vosotros los coordinadores, tendréis que presentarla en SEPIE con fecha límite el 5 de marzo. Vamos a pasar a conocer las claves para diseñar un proyecto. En 2024 continuamos por la apuesta de la Comisión Europea de ofrecer cantidades a tanto alzados para el diseño de un proyecto. Este tipo de modalidad de financiación comenzó en 2022 y a día de hoy continúa. Hay 3 posibilidades de financiación en estos proyectos que va a depender del tipo de actividad y del tipo de alcance o de duración o de objetivos que persigamos dentro de la asociación de cooperación. Lógicamente, un proyecto de 120.000 euros tiene que tener un menor alcance que el que se pretende conseguir con el de 400.000 euros. Además, estas cantidades se tienen que respetar el principio de cofinanciación, es decir, que se prevé que no sea el valor total del proyecto, sino que pueda ampliarse pues, con otras fuentes de financiación. Cuando
Ya tenemos idea, ¿no?, con este marco teórico que os he descrito sobre en qué consisten estas asociaciones de cooperación. Ya pensamos en cómo poner en marcha un proyecto de este tipo. Tenemos que pensar que para poner un proyecto en marcha o presentar este tipo de acciones, ¿no?, tenemos que seguir distintos pasos, y son pasos que comienzan incluso antes de la puesta en marcha del proyecto. ¿Por qué? Porque es necesario cuajar las relaciones que vamos a tener entre las instituciones que van a formar parte de nuestra asociación, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una primera fase de planificación. En esta primera fase de planificación, en la que estaríamos ahora, si decidimos presentar una propuesta, tenemos que hacer un análisis de necesidades reales que existen en nuestra institución, es decir, encontrar los motivos que nos lleven a presentar una solicitud de asociaciones de cooperación. ¿Y qué es un análisis de necesidades? Pues realmente pensar en qué cambios quiero producir en la institución a través de un proyecto de asociaciones de cooperación. Este análisis, ¿no?, digamos que esta reflexión de cómo está la institución y hasta dónde quiere llevar, nos puede dar lugar a distintas necesidades. Pero recordad, en educación superior no hay máximo de propuestas que puedan presentarse, es decir, que si vais a detectar muchísimas necesidades, pues dentro de educación superior no va a haber límite para dar respuesta a esas necesidades que hayáis encontrado. Lógicamente, estas necesidades tienen que estar íntimamente unidas o directamente unidas con los objetivos que se establezcan para el proyecto. Tras esta fase de planificación comenzamos con la preparación, es decir, comenzamos a establecer qué tipo de actividades pueden ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y dentro de asociaciones de cooperación tenemos que recordar que trabajar en una asociación de cooperación no es trabajar en un proyecto de movilidad, no es el objetivo principal de este tipo de acción. Puede haber acciones de movilidad, pero no es el objetivo en sí. Pero pueden llevarse a cabo actividades de ejecución, ¿vale?, que son actividades que van a garantizar que el proyecto se está ejecutando de manera correcta. Por ejemplo, pues tener relaciones con nuestros socios a través de reuniones que pueden ser online o también presenciales. También actividades que aseguren que estamos llevando una buena ejecución. Aquí hablamos, pues, actos para crear redes, es decir, pues podemos hacer eventos concretos para dar a conocer el proyecto, para intercambiar las prácticas, para desarrollar los resultados que nos hayamos propuesto dentro de la asociación. Y finalmente, actividades para dar difusión al proyecto y a todo lo que estamos consiguiendo con él. Hablamos de conferencias o otro tipo de actos destinados para compartir, explicar o promover los resultados del proyecto. Para trabajar en el diseño de estas actividades y de la propuesta, continuamos trabajando con paquetes de trabajo. Todavía no está publicado el formulario de K2, pero no va a tardar en estar, y veréis cómo la estructura va a ser muy similar a la que hemos venido teniendo en las convocatorias 22 y 23. Es decir, tenemos que diseñar nuestro proyecto a través de paquetes de trabajo, y un paquete de trabajo no es más que un conjunto de actividades que nos ayude a conseguir los objetivos que inicialmente nos hemos propuesto. Y llegamos a las dos últimas fases. Una vez que tenemos ya todo el diseño en marcha, ha sido evaluado, bueno, pues sería ya la ejecución del proyecto en sí. Y finalmente, la evaluación del mismo, el seguimiento, el comprobar qué impacto y sostenibilidad está teniendo el proyecto en nuestra institución. Vamos a conocer los criterios de concesión, y aquí hemos querido volver a recurrir también a instituciones que tienen, bueno, pues una dilatada experiencia dentro de K2. Y fijaos, coinciden también en las claves de éxito de sus propuestas antes de ser evaluadas y después de ser evaluadas. Todos coinciden en definir que el análisis de necesidades ha sido la clave del éxito de su proyecto. Un buen análisis de necesidades va a llevar a un buen proyecto y a una buena puesta en marcha del mismo. Además, estos testimonios también coinciden en que el consorcio, es decir, la relación con los socios, las instituciones que formen parte del proyecto, tiene que tener una relación sólida. Y tener una relación sólida, pues nos va a llevar de manera directa a que el proyecto se desarrolle de manera adecuada.
Y finalmente, otros detalles como que la institución donde se esté poniendo en marcha tenga un compromiso firme por este tipo de propuesta o que se apueste por una alta calidad del material que se desarrolle, de estos resultados finales, y se dé una buena difusión del proyecto. Estos criterios o estas claves de éxito están íntimamente relacionadas con los criterios de concesión. Estos son pertinencia, impacto, calidad de la asociación y calidad del diseño. Como os adelantaba José Manuel, la puntuación mínima este año asciende a 70 puntos. Esto quiere decir que la evaluación va a ser más exigente que en convocatorias anteriores. Y las puntuaciones mínimas en los dos primeros criterios que estáis viendo sube a 13 puntos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que prestar muchísima atención a qué aspectos se van a valorar en cada uno de estos criterios. Recordando que dentro del criterio de pertinencia nos vamos a encontrar con un subcriterio nuevo, que tiene que ver con el respeto y la promoción de los valores europeos. ¿Vale? Y por mi parte, poco más. Vamos a continuar con la difusión de asociaciones de cooperación en torno a febrero, donde mi compañera María y yo, de manera online, tendremos un seminario en el que, de manera más detenida y más pormenorizada, veremos cuáles son las novedades del formulario y conoceremos algunas de las claves para tener realmente éxito en la presentación de este tipo de propuestas. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.